Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quería darle las gracias a los organizadores de esta actividad, que ha sido la Asociación de Egresados de la Maestría en Banca y Mercados Financieros de México. Es para mí, pues una satisfacción muy grande, pues ser el primer ponente que voy a compartir con todos los egresados de esta importante maestría, pues una serie de datos sobre la contabilidad bancaria a nivel internacional. Como decía, quería dar las gracias cómo no, al doctor Javier Martínez García, que ha sido uno de los, el impulsor claro de este tipo de actividades, conjuntamente pues con los partners, los socios aquí en México, en la Universidad de Anáhuac. Por supuesto, a Alberto Ratia, que es pues ahora mismo la persona responsable, no sé si equivale al presidente de la Asociación de Egresados, y a todos aquellos egresados de esta querida maestría, importante maestría en Banca y Mercados Financieros de México. Hecha esta primera presentación, pues hoy voy a compartir con todos vosotros la importancia de la información financiera en banca y algunos aspectos concretos de la contabilidad bancaria internacional. Voy a empezar hablando de aspectos concretos de contabilidad bancaria internacional y voy a hacerlo desde tres tipos de enfoques. Yo creo que ahora mismo todos que están en el área de la banca, o incluso aunque no fuera el área de la banca, también nos serviría, pero bueno, hoy estamos hablando prácticamente del área de la banca. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que la contabilidad bancaria, la información financiera contable bancaria, es muy importante que sea veraz, y sobre ello me voy a detener para ver que cuando no hay veracidad en la información financiera, pues realmente está dando una imagen errónea al mercado y las consecuencias pues son funestas, son malas. Y el segundo gran aspecto es que cualquier cambio contable, cualquier cambio regulatorio, por el mero hecho de haber un cambio contable o por el mero hecho de haber un cambio regulatorio, no está todo solucionado para la buena gestión de las entidades financieras, sino que ese cambio contable, ese cambio regulatorio tendrá unos efectos que debemos incluir dentro de la estrategia que vaya a desarrollar la compañía correspondiente. Para eso también me voy a descansar en dos específicos trabajos en los cuales pues demostramos una serie de compañeros que los cambios contables, tanto el cambio contable de la NIC o cualquier cambio regulatorio que ha habido, por ejemplo, en la crisis bancaria europea, pues tiene luego sus efectos importantes en lo que es el negocio bancario tradicional, y hay que intentar que ese cambio regulatorio pues sea positivo, es decir, que los efectos no sean efectos negativos, sino que sean efectos positivos. Esta va a ser la primera parte de mi conferencia que quiero compartir con vosotros. Y como digo, voy a empezar por la parte de la veracidad de la información financiera. Para ello, para hablar de la veracidad de la información financiera, pues lo primero que voy a hacer es comparar dos crisis importantes de dos países totalmente diferentes, como son Estados Unidos en la crisis del 2008 y como es México en la crisis de 1994. Si nosotros viéramos los aspectos concretos de ambas crisis, pues veríamos, si hace una revisión de la literatura, que en ambos casos hay una apuesta clara por una apertura económica, o es decir, una apuesta clara pues por dar más información financiera, una apuesta clara por la libertad económica, pero que posteriormente, una cosa es lo que está escrito, tanto en la crisis del 2008 como en la crisis bancaria mexicana del 94, una cosa es decir que vamos a apostar por la libertad económica, por el consenso de Washington, vamos a apostar por una información financiera veraz, es decir, un discurso muy potente desde el punto de vista económico, desde el cual estamos perfectamente de acuerdo. Sin embargo, ese cambio regulatorio, esos cambios regulatorios luego, a la hora de ver su implementación,
no ha sido así. Es verdad que puede haber muchos motivos. Es verdad que puede haber motivos que se escapan al área de la contabilidad bancaria, al área de la información financiera bancaria, pero nosotros, es decir, los que estamos en este ámbito, en el ámbito de la contabilidad bancaria, tenemos de ocuparnos de nuestra parcela. Si otros se tienen que ocupar de la parcela más de economía real o otro tipo de actividades, pues serán esos otros, o desde el punto de vista político, o desde el punto de vista de grupos de presión, serán ellos los que tengan que ocuparse de esa otra parcela. Pero en ambos casos, tanto en la crisis del 2008 como en la crisis de México, si comparamos ambas crisis, vemos que hay muchos puntos de unión que nos pueden enseñar o nos han enseñado mucho para no cometer errores en el futuro. Y es lo que hoy estamos aquí entre todos compartiendo. Hicimos 2 estudios empíricos, repasamos pues, todos los estados contables de bancos muy importantes, tanto de México como de Estados Unidos. Esto dio lugar también a una tesis doctoral de la profesora Carmen Quirván, que fue defendida este año con la máxima calificación, sobresaliente cum laude. Y también repasamos pues todas los actas de las reuniones de los diferentes, sobre todo en Estados Unidos, de las diferentes comisiones que había en el Senado y en el Congreso para hablar sobre el ámbito de la crisis bancaria. En México también, pero no había tanta información como había en Estados Unidos, pero también hicimos ese seguimiento. Y al final, ¿qué 4 o 5 rasgos podemos concluir tanto en semejanzas como en divergencias o en diferencias y que nos deben enseñar, nos deben aportar enseñanzas? Por un lado, para aquello que se hizo bien, pues mantenerlo y propagarlo a lo largo y ancho del mundo, y por otro lado, para aquello que se hizo mal, que no se vuelva a repetir, porque la información financiera, la contabilidad bancaria es muy importante. Esa es la primera foto que reciben los inversores, es la primera foto que reciben los depositantes, es la primera foto que reciben los reguladores, es la primera foto que todo el mundo que tenga algo que hacer, decidir, trabajar, opinar de un banco va a tener. Por eso es muy importante que esa información financiera bancaria, contabilidad bancaria en general, pues beba de unas mismas fuentes y esas fuentes estén perfectamente estructuradas y que cumplan los máximos requerimientos de calidad. La primera semejanza es que ambas, tanto en Estados Unidos en 2008 como en México en el 94, pues descansaban sobre un programa económico financiero válido conceptualmente, aunque no acompañado de reformas estructurales en gobierno corporativo, en mejor regulación e información financiera. Es decir, que si tú vas a los principios de antes de la crisis de 2008 Estados Unidos, si tú vas a los principios que se enuncia antes de la crisis en el 94, pues lo que lees te gusta, suena bien. Es decir, en ambos casos se habla de que va a haber más libertad económica, en ambos casos se habla de que va a haber una mejor regulación, en ambos casos se habla de que va a haber una mejor competencia, pero una cosa era el discurso, pero después, una vez que hemos ido analizando las etapas y la evolución de la crisis, vemos que ese discurso pues no se corresponde con la realidad. Es decir, no hay una apreciación clara sobre o una aplicación rotunda de gobierno, de un buen gobierno corporativo, de un buen governance. No hay una apuesta clara por una mejor regulación financiera, es decir, van por delante la innovación financiera que la propia regulación, y no hay una apuesta clara por la transparencia. Otro aspecto importante es que como consecuencia de lo anterior, o sea, como consecuencia de que una cosa es lo que se decía y otra cosa es lo que se hacía, y que la contabilidad pues, no ha dado esa información porque no ha cumplido los criterios de transparencia, de mejor regulación, de mejor gobierno corporativo, pues tanto en Estados Unidos como en México necesitaron de abundante asistencia financiera para bancos grandes. Es decir, hubo que poner recursos, bastantes recursos,
que quizás se podrían haber evitado si, entre otras cosas, hubiera habido una buena contabilidad bancaria en esa área, una buena información financiera bancaria en esa área, con 4 grandes vectores, como digo: governance, información financiera en banca, mejor regulación y transparencia. Otro aspecto común que nos preocupa y nos ocupa, y que yo quiero trasladarle a todos los egresados de esta maestría, porque todos ellos son pues grandes directivos y con personas con responsabilidad, es que nos hemos dado cuenta en ambas crisis que los estándares de contabilidad y procedimientos de auditoría fueron muy laxos, y eso no se debe permitir. No podemos permitir que haya una laxitud en la aplicación de esos estándares, porque si tú vas a leerte los estándares, bien, las normas, los estándares, pues son unas buenas normas, son unos buenos estándares. Sin embargo, cuando ves luego la aplicación tanto de esos estándares contables como de esos estándares de auditoría, pues nos damos cuenta que fueron muy laxos, incluso con ciertas connivencias entre los elaboradores o los propios revisores, pues que hacía que hiciera agua pues todo lo que tenga que ver con gobierno corporativo, con compliance y con todo lo que tenga que ver con una buena práctica profesional. El cuarto y quinto aspecto es que una vez, en ambos casos, que había ocurrido la crisis y que esa crisis ya estaba ahí y que había problemas con grandes bancos y que iban a ser rescatados estos bancos con dinero público, pues entonces cuando se revelaban desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de la contabilidad bancaria, pues todos los préstamos incobrables, y se hacían las reformas contables. Claro, bien, aquí había dos dichos: nunca es tarde si vamos a cumplir al final los buenos requisitos, pero se podría haber hecho antes. Claro, hay ciertos incentivos por parte de los bancos de estos países o de cualquier otro país que tenga las mismas circunstancias, de que cuando ve que efectivamente va a haber una aportación importante de recursos, entonces es cuando realmente aplica las normas contables que debía haber aplicado años atrás, para que hubiera habido alertas tempranas para descubrir que venía una crisis por el camino. En ambos casos ocurre igual, y en ambos casos es cuando sí que se apuestan por unas reformas contables muy duras y muy claras. ¿Qué estamos intentando decir aquí? Pues que las reformas contables hay que hacerlas antes. Y luego otro aspecto que se da en ambos casos y que también quiero compartir con todos estos directivos, con todos los egresados, con todos los compañeros que me estén escuchando, es que tanto los líderes bancarios o banqueros, como los gestores, como incluso bastantes personas del ámbito que os he dicho antes, de comisiones, de los congresos, del Senado, de los grupos de presión, pues durante la etapa en la cual se estaba gestionando esa crisis, hacían uso de lo que se llamaban estrategias de impression management. Impression management es pues una teoría que fue desarrollada pues en Estados Unidos, aunque ha sido la teoría fue desarrollada por un profesor de Estados Unidos, pero luego ha sido trabajada por la academia y por bastantes compañeros del ámbito económico, de economía financiera, de contabilidad y de organización de empresas, en las cuales pues los gestores tienen ciertos incentivos, tanto, como digo, bancarios, como del ámbito de las comisiones, como del ámbito de los grupos de presión, tienen incentivos a hacer unas declaraciones para dar una impresión de que no se está tan mal como pues se están revelando las alertas tempranas. Eso es un gran error y hay que intentar evitarlo. Es decir, cuando un problema existe no debes ocultarlo, no debes intentar ir tapándolo a ver si se soluciona. La estrategia de impression management está perfectamente demostrada tanto en la crisis del 2008 en Estados Unidos como en la crisis del 94. Todas las declaraciones anteriores han sido perfectas o las hemos revisado pues prácticamente una por una, y en todas se ve un mismo cuerpo de intentar lanzar una imagen al mercado como que no pasa nada, cuando realmente pasaba mucho. Es decir, no estabas aplicando las reglas de contabilidad adecuadas, sí existían pero no las aplicabas, no estabas aplicando unas normas de auditoría adecuadas, sí existían pero no las aplicabas, no estabas aplicando tu programa
económico financiero, consenso de Washington, un programa más liberal. Realmente lo estabas diciendo, pero no lo estabas aplicando. No aplicabas el gobierno corporativo, es decir, era un discurso básicamente para que sonara bien, pero realmente la aplicación efectiva no existía y no había una mejor regulación. En definitiva, estabas dejando todo a merced de unas fuerzas que no sabemos las que son, pero que iba a hacer un gran mal a la economía de ambos países, como si se ocurrió, tanto en México como en Estados Unidos, incluso la de Estados Unidos aún peor porque tuvo un efecto global. Bien, ¿qué enseñanza diría yo aquí a estos egresados? La primera es que la contabilidad bancaria internacional es muy importante. La segunda, que tenemos que evitar el uso de impression management, o sea, tenemos que gestionar no por impresiones, sino que tenemos que gestionar por realidades, por verdades. Debemos aplicar el gobierno corporativo, debemos aplicar no una más regulación, sino una mejor regulación, y que aquellos programas económicos financieros o incluso programas políticos que estén dentro del ámbito de la economía liberal no solo vale enunciarlos, sino que hay que aplicarlos. Y que cuando realmente exista un abundante uso de asistencia financiera para bancos más grandes o pequeños, pues se debe desincentivar, no incentivar, que sea en ese momento cuando aparezcan los préstamos incobrables. Es decir, no debe haber un incentivo para que aparezcan los préstamos incobrables cuando aparece esa asistencia financiera, sino que tiene que ser un movimiento natural el que haga que los préstamos incobrables o cualquier otro tipo de situación patrimonial de la entidad se refleje en el momento que sea conocida, no porque exista un incentivo adicional en el cual te diga, bueno, pues yo hago esto porque voy a recuperar el dinero vía Estado o vía accionistas. Esto era en cuanto a las semejanzas. Es verdad que también existen una serie de diferencias. Pero en las semejanzas hemos agarrado, entiendo, ustedes han agarrado muchas enseñanzas, ¿no? Que nos aportan de que no podemos volver a repetir esos errores. Bueno, las diferencias es el tamaño de la economía, el sistema financiero de cada nación. Es evidente que el tamaño de la economía de Estados Unidos no es el tamaño de la economía de México. Bueno, pero es evidente que aún no siendo iguales, luego en cuanto a las semejanzas de lo que ocurrió a su nivel y a su escala son perfectamente idénticas. Es verdad que otras diferencias es que en Estados Unidos hubo una promulgación de varias leyes bancarias después de la ley Glass-Steagall Act, o sea que rápidamente intentaron ir resolviendo pues el problema que habían creado, no solamente desde el punto de vista contable, sino de otro punto de vista. Y otro aspecto importante es que en México falta de liderazgo e influencia del lobby contable. Es importante que el lobby contable, que la profesión contable, la profesión del contador público, pues tenga más lobby tanto en Estados Unidos como en México. Que es necesario que cada vez se les oiga más, que tanto los políticos como los grupos de presión, pues además de oír a otros actores, pues al lobby de la profesión contable debe tener mayor presencia si no queremos que se vuelvan a repetir situaciones como las que se han repetido en el pasado. También la diferencia es el coste de la crisis. En Estados Unidos, pues en México el coste de la crisis fue más pequeño porque era menos cantidad, pero también fue soportado más por el propio Estado, mientras que en Estados Unidos pues básicamente se ha ido recuperando poquito a poco lo aportado. Y el rescate financiero pues ha sido inmenso, o fue inmenso en Estados Unidos. También lo fue a su escala a nivel de México, pero evidentemente con menor cantidad cuantitativa.